Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Una dura y triste advertencia hizo en las últimas horas Amnistía Internacional. Según la ONG, nuestro país es uno de los más peligrosos de América Latina. Aquí, entre otras cosas, asesinan un defensor de derechos humanos cada 72 horas. Asesinato de líderes sociales, desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades son el reflejo de un conflicto que mantiene encendidas las alertas internacionales sobre Colombia. En su informe anual sobre derechos humanos, Amnistía Internacional hace un diagnóstico donde deja ver la preocupación por una violencia que no cede. Sí, la situación de Colombia realmente es muy preocupante. Teníamos varios años ya siguiendo una tendencia de aumento, por ejemplo, por supuesto de la violencia, el aumento también de las violaciones, de las infracciones al derecho internacional humanitario, que tiene como fin último proteger a la población civil. Y es esa población civil la que está sufriendo de nuevo en Colombia. En ese marco, la ONG hace cuestionamientos a la política de paz total, asegurando que los diálogos con los grupos ilegales aún no da garantías de verdad, reparación y no repetición, y tampoco hasta el momento han sido la salida a la violación de derechos humanos. Lo que nos queda es un poder sin cuestionamiento, nos queda un poder ejercido desde el Estado que no permite que nadie le cuestione, que no permite voces alternativas, los mismos tragedias y horrores del pasado, líderes y lideresas comunitarios, personas defensoras de derechos humanos en riesgo. También se refirieron a la situación en Venezuela, donde aseguran que la represión dominó en 2025 y se mantiene este año a pesar de los cambios y de la aplicación de medidas como la amnistía otorgada a los presos políticos. Por supuesto, no podemos desconocer que la aplicación de la ley de amnistía ha beneficiado a algunas personas con todos los reparos que puede haber alrededor precisamente de esa ley, pero nos preocupa muchísimo que se está aplicando de manera arbitraria y discrecional, sin ningún tipo de explicación. A Colombia y Venezuela los califican como los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Amnistía Internacional también alertó sobre el crecimiento del autoritarismo en el mundo, de guerras indiscriminadas como en Gaza e Irán y de la aplicación de leyes migratorias que también violan derechos humanos como Estados Unidos. Este recrudecimiento de las prácticas autoritarias en Estados Unidos tienen un efecto cadena en toda la región, poniendo además en el ojo del huracán a la población migrante. Cuba y El Salvador también tuvieron referencias particulares por las restricciones a las libertades. Para Amnistía Internacional, el panorama mundial de los derechos humanos, con énfasis en Colombia y Venezuela, es poco alentador. Una unidad del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía que fue desplegada en Caquetá para reforzar la seguridad fue atacada en Cartagena del Chairá por las disidencias. Los criminales asesinaron a un policía y otro que sobrevivió está muy grave. Una caravana acompañó el féretro del patrullero Jason Rayo, de 24 años, asesinado en un ataque armado de las disidencias de las FARC en Cartagena del Chairá, Caquetá. Rayo, miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, adelantaba junto a otros compañeros labores de registro y control en el barrio La Ciudadela, cuando los atacaron con fusiles. 3 policías más y un civil resultaron heridos. Reciben un manejo integral por parte de nuestro equipo asistencial. Uno de ellos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos bajo estado delicado y en seguimiento por cirugía general. Él requirió una cirugía. De una zona residencial, por la espalda han sido atacados con armas largas. En el municipio hay toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto no puede pasar en nuestro territorio, que hayan estos ataques a nuestra fuerza pública, y aún más, estamos retrocediendo aproximadamente 30 años en el departamento del Caquetá, 30 años en seguridad, porque este accionar en calles del municipio de Cartagena del Chairá no lo veíamos hace 30 años.
Grupo GODES de la policía había sido enviado el fin de semana desde Florencia a Cartagena del Chairá para reforzar la seguridad durante una feria que se realizaba en ese municipio. Y en el Cauca aparecieron muertos los 4 jóvenes que habían desaparecido la semana pasada en Jamundí Valle. John Alex Henao tiene más detalles. John Alex. Malu, audiencia, saludo especial. Así es, esta trágica noticia fue confirmada por la alcaldía de Jamundí a través de un comunicado oficial donde expresaban que habían sido hallados los 4 cuerpos de los 4 jóvenes que, como usted lo dice, desaparecieron el pasado jueves en zona rural de Jamundí. Las hipótesis apuntan a que disidentes de las FARC los raptaron, se los llevaron en contra de su voluntad con rumbo desconocido. Ya fueron identificados 3, Juan Felipe Zapata, de 18 años, Juan Camilo Biafara, de 19 años, y Darwin Carabalí Lucumi, también de 19 años. Lo que se sabe es que aparecieron 2 inicialmente en una vereda de Suárez y ahora al parecer se encontraron los otros 2 en otra vereda de Suárez. Pues están en la investigación, fueron las 4 personas, los 4 jóvenes que fueron raptados, por decir algo, en Villa Paz, y que pues aparecieron hoy desafortunadamente en esas regiones muertos. Mientras es identificada la 4ª víctima, avanza la investigación para esclarecer los hechos. Un dato de cierre, según Indepaz, esta es la masacre número 43 registrada este año en el país. John Alex, por otro lado, un juez de Barranquilla concedió libertad condicional a Carlos Matos. Su defensa radicó un recurso de habeas corpus y alegó que Matos cumplió las 3/5 partes de su condena, sumado a su avanzada edad y buen comportamiento. El IMPEC verifica si Matos tiene otros requerimientos pendientes para cumplir con la orden judicial. El asesino de las pirámides de Teotihuacán en México planeó milimétricamente su ataque, según las autoridades de ese país. El hombre atacó en la misma fecha en que se produjo la masacre de Columbine hace más de 2 décadas en Estados Unidos. No se la mira directamente, cabrón. El momento exacto de los instantes más angustiosos. Te disparó. Y tú también. Una de las personas que estaba tendida en el piso grabó mientras el hombre los amenazaba. Habéis venido desde la puta Europa. No vais a regresar. Era Julio César Jasso Ramírez, un joven de 27 años mexicano. Actuó solo y premeditadamente, según la Fiscalía General del Estado de México. Su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países. Una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Según medios mexicanos, el atacante dejó en el lugar un portarretratos con una imagen suya, generada por inteligencia artificial, junto a los asesinos de la masacre del Instituto Estadounidense Columbine, que justamente un 20 de abril, como este lunes, pero de 1999, mataron a tiros a 16 personas y luego se quitaron la vida, tal cual como él lo hizo tras los disparos. El agresor visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. Gastó un poco más de 40,000 pesos mexicanos para adquirir el armamento para el crimen, unos 8.250.000 pesos colombianos. Tras la tragedia, están los relatos de quienes presenciaron el momento y salieron ilesos. Esta colombiana viajó desde Sincelejo a México con su esposo a conocer el lugar arqueológico, pero las vacaciones no fueron las soñadas. Empezamos a escuchar los disparos, pero como el lugar es bastante amplio, el sonido se perdió un poco y nos causó confusión a todos los que estábamos en el grupo. De pronto los sonidos venían de afuera, no sabíamos de dónde veníamos, no sabía si realmente eran disparos. Y en el turístico lugar, pero desde un ángulo muy diferente, estaba el actor estadounidense Barack Hartley. Estábamos todos en un globo aerostático y de repente nos vimos envueltos en esta terrible escena. No estábamos seguros de si eran personas atrapadas en la cima de la pirámide y al enfocar la cámara, ver toda la gente tendida allí fue espantoso. Tras la masacre, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió reforzar controles para evitar el ingreso de armas de fuego a estos lugares turísticos.
Ya a esta hora activamos el radar de la política con la discusión que se ha generado alrededor de un posible debate presidencial. Ese fue el motivo del nuevo encontrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. ¿Sí o no, Alejandra? Adelante. Sí, señora, tal cual usted le dice. Y nuevamente el escenario fue el Senado de la República. Malú, televidentes, muy buenas noches. 7:13 minutos. Esa discusión entre los dos candidatos presidenciales giró en torno a las reglas sobre cómo debería producirse ese debate únicamente con los representantes de dos orillas políticas. El cara a cara de lo que podría ser un debate presidencial se dio nuevamente en el recinto del Congreso. Iván Cepeda en el atril de la izquierda y Paloma Valencia en el atril de la derecha. Cepeda reiteró que el debate debía ser entre él, Paloma y Abelardo. Y perfecto, hacemos un debate con reglas y con respeto, espero yo, para que el país pueda sopesar, porque sí, el problema es con ustedes, claro que sí. Tenemos una visión totalmente distinta del país y la vamos a discutir. Ante la insistencia del candidato del Pacto Histórico, la estrategia de Paloma para incluir a otros candidatos es a través de un debate de control político al ministro del Interior, en el que se invitaría a De la Espriella, a Fajardo, a Claudia López y a Roy Barreras. Si el senador Cepeda no lo acepta, yo cito un debate de control político aquí, para que vengan y hablen. Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga. Pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la presidencia. Ni más faltaba, porque el debate tiene que ser democrático. Más temprano, Abelardo de la Espriella, por medio de esta carta, propuso que el debate sea iniciativa de los medios de comunicación y sin condiciones, aunque sí planteó en las últimas horas que solo estén los 4 primeros de las encuestas. Es que el que tiene que poner las condiciones aquí no es Cepeda, son los medios. Yo estoy listo. Eso es como pedirle a un equipo de fútbol, otro equipo de fútbol, que no se deje meter goles, o que un equipo diga no me metan goles. ¿Qué vaina es esa? Que ponga la cara y que debata. A través de una carta, Sergio Fajardo pidió un debate sin censuras, exclusiones o trampas y advirtió que Colombia no debe pensar en extremos. No puede ser que el candidato Iván Cepeda, que habla de democracia, quiera que esa democracia sea limitada y que solamente pueda hablar él, que es el candidato del presidente Petro, y asociado con los candidatos asociados con la figura del presidente Uribe. Nosotros somos una voz en Colombia y estamos por fuera de esa confrontación. Claudia López criticó tanto a De la Espriella como a Iván Cepeda por querer organizar un debate con solo 2 posturas ideológicas. A este último le dijo: Mira, Iván, obviamente con nosotros la discusión no es sobre el neoliberalismo ni la falta de compromiso social, pero nosotros también tenemos diferencias. Tú tienes que venir y ponerle la cara a Colombia y explicarle por qué sigues apoyando la paz total. Por su parte, Luis Gilberto Murillo fue hasta el Consejo Nacional Electoral y presentó una queja contra De la Espriella por querer excluir a otros candidatos del debate. Eso atenta contra el pluralismo, pero también contra la igualdad de condiciones. Y lo que están diciendo es cómo van a gobernar, excluyendo. Eso es lo mismo que le han dicho a las regiones, a los territorios olvidados. Mientras sigue este pulso, la misión de observación electoral llama la atención de la importancia de llevar a cabo un debate presidencial para que el país conozca las propuestas de cada candidato. Y hablemos ahora de la alerta por violencia digital, pues la defensora del pueblo Iris Marín alertó sobre este fenómeno en la campaña presidencial, en la que según ella hay amenazas, hay mentiras, discriminación y manipulación de la información. Un informe de la Defensoría evidencia que los candidatos presidenciales más difamados son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, mientras que Paloma Valencia, Claudia López y la fórmula vicepresidencial Aida Quilcue son blanco de ataques de género. Nosotros estamos viendo que hay inclusive amenazas de muerte que se han visto en redes sociales, estigmatización, es decir, que se acusa a un candidato de pertenecer o ser cercano a grupos armados o a la ilegalidad, sin ser cierto, pues por supuesto sin ser cierto, porque ninguno de los candidatos lo es, difamación, violencia contra las mujeres en la política, violencias por prejuicio en contra de personas LGBTIQ+. 7:17 minutos, revisemos en qué están los candidatos y comencemos por la campaña de Sergio Fajardo. Firmó en el Congreso los 10 compromisos ciudadanos contra la corrupción. Aseguró que su gobierno se va a enfocar en la transparencia, la sanción efectiva y la recuperación de los recursos públicos. Prometió rodearse de funcionarios idóneos y asumir responsabilidad directa por su equipo. Su compromiso hace parte de la estrategia de campaña para reforzar su plan de cero impunidad, cero corrupción.
Y por el lado de Abelardo de la Espriella, tuvo una jornada el candidato de la Espriella en el departamento del Atlántico. Primero estuvo en Santa Verónica, donde habló sobre la importancia del deporte y la naturaleza como motor de la economía. En Ponedera propuso desarrollar la navegabilidad del Magdalena desde Bocas de Ceniza hasta Barranca Bermeja. También estuvo en Santo Tomás y Malambo y allí fue recibido por sus simpatizantes hasta con papayera. Y ahora les cuento acerca de la adhesión que recibió el candidato Iván Cepeda. Se trata del apoyo de FECODE. En un acto en Bogotá con los maestros, Cepeda reafirmó su compromiso con la educación pública, los estudiantes y con los maestros. El candidato señaló que la educación es la principal herramienta para la transformación social, para superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Y por su parte, la candidata presidencial Paloma Valencia se reunió con el Sindicato de Trabajadores CGT para hablar de la situación social y de la estabilidad económica. La CGT le entregó a la candidata presidencial un documento con propuestas y con las necesidades que enfrentan los trabajadores en Colombia. Valencia dijo que de ser presidenta va a impulsar la generación de empleo de calidad y con buena remuneración. Y me despido a las 7:19 de este radar de la política con la imagen de este tarjetón para la primera vuelta presidencial. Hoy comenzó a imprimirse y como ya les habíamos contado anoche, tiene un espacio en blanco en el primer renglón que correspondía a la candidata Clara López. También tiene la inclusión de varios logos. Ese tarjetón es el que usted recibirá el próximo 31 de mayo. Y a esta hora hacemos una primera pausa en la edición central de Noticias Caracol. Ya volvamos con más información. 7:28, a esta hora hay problemas de movilidad en la calle 80 en el occidente de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, ¿qué está pasando? Buenas noches. Se trata de un plantón que inició aproximadamente sobre las 6 de la tarde por cuenta de compañeros del estudiante universitario Santiago Guzmán, que fue asesinado en una estación de Transmilenio acá sobre la calle 80 el pasado 15 de abril. Allí están exigiendo que haya seguridad en la zona y mayores garantías para transitar por este sector, pero el plantón está generando problemas en la movilidad, no en el sistema Transmilenio, pero sí en la calzada mixta, que como ustedes pueden ver en las imágenes, solamente hay paso a un carril y recién pasada la hora pico está generando un gigantesco trancón hacia el occidente de Bogotá, así que la recomendación es tomar vías alternas. Problemas de movilidad en la 80. Por otro lado, la más reciente encuesta de calidad de vida del DANE reveló que los hogares unipersonales se dispararon en Colombia en los últimos años. ¿Esto qué significa para nuestra sociedad? Buscamos respuestas. La concepción de familia está cambiando. En un apartamento ya no viven numerosas familias. Ahora la independencia personal se ha convertido en una forma de vida. Ese es el caso de Carolina. Reside en Bogotá por trabajo y lleva 2 años viviendo sola. Vivir solo, vivir cerca al trabajo le da a uno mayor independencia. Es una tendencia que toma fuerza, así lo reveló el DANE. Hoy en Colombia el 20% de los hogares son unipersonales. En los últimos 6 años, este tipo de vida ha aumentado en un 3%. 1 de cada 5 hogares en Colombia es unipersonal. A la par, ha venido reduciéndose la proporción de hogares biparentales. Y aunque tiene sus ventajas, también trae enormes desafíos. No tengo que estar viendo si tengo que llegar, si no llego, si tengo que hacer oficios, si no lo hago realmente, pues eso es como una ventaja. En contraste, los hogares biparentales, es decir, los conformados por padre y madre, han disminuido, mientras que los monoparentales, en donde hay una persona cabeza de hogar con hijos, se han mantenido. Los menores incentivos a tener hijos ha generado que muchas personas decidan establecer hogares unipersonales porque les da mayor flexibilidad y no tienen interés o por ahora no consideran tener hijos. Eso hace parte entonces de esa gran transformación demográfica que ha sufrido Colombia en los últimos años. La misma encuesta reveló que el 40.8% de las personas en Colombia viven en arriendo y solo el 3.3% están pagando su casa propia. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reveló que el sistema de salud le debe a 232 IPS
a deuda con 7 billones de pesos. No ha pagado por servicios que ya se prestaron a millones de pacientes. Y el gerente del Banco de la República y varios codirectores de esta entidad no asistieron al foro convocado por el gobierno en el que se propusieron reformas al emisor. El gerente del banco dijo que no considera adecuado ni oportuno asistir al foro del gobierno en medio de los ataques injustificados contra los miembros de su junta. En el evento, el ministro de Hacienda le respondió al gerente Villar. Lo que tal vez no tiene en cuenta el gerente del Banco de la República es que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a ese momento político y a ese momento electoral. Llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, comencemos con los precios de la energía en Colombia. ¿Cómo van? Malú, muy buenas noches. Y es que la firma XM reportó que entre febrero y marzo de este año los precios de la energía en la bolsa tuvieron un fuerte crecimiento superior al 80%. Dicen analistas que esto está relacionado con medidas de protección de los niveles de los embalses ante la creciente probabilidad de la llegada de un fenómeno de El Niño. En más información, durante febrero aumentaron las importaciones colombianas un 7,8%. De acuerdo con el DANE, compramos al exterior 5.741,4 millones de dólares. En noticias empresariales, fue aprobado el proceso de reorganización de las tiendas de café OMA. Con esto, la compañía se salva de la quiebra. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, logró reacomodar el pago de deudas por unos 76 mil millones de pesos con sus acreedores durante 10 años. En más datos, durante marzo de este año, el gasto de los hogares colombianos tuvo un incremento de 2,38%, llegando a los 98,6 billones de pesos. Sin embargo, dice la firma Radar que este dato se viene desacelerando en buena parte por el crecimiento en la inflación. Hoy subió un poco el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.576 pesos con 5 centavos. Subió el petróleo Brent, se acerca otra vez a los $100 por barril. Y cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.157.000 pesos por carga en promedio. Continúen con Noticias Caracol. Hola, bienvenidos al Código Caracol. Por estos días que los partidos políticos andan anunciando su adhesión a las distintas campañas presidenciales sin lograr unanimidad en muchas de las colectividades, está abierto el debate de si los miembros de esas organizaciones están obligados a aceptar la decisión de las directivas en cuanto a qué candidato apoyar. Por ejemplo, en el Partido Conservador se decidió suspender al representante reelecto del departamento de Bolívar, Fernando Niño, porque ha manifestado la intención de apoyar al candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico. Y ese debate se repite en varias colectividades. Ya la semana pasada se había dado en el Partido Verde, en el que la mayoría se fue también con Cepeda. Quienes han quedado en minoría en sus respectivos partidos y resultaron electos como congresistas para el periodo 2026-2030 tienen temor que sus curules queden en riesgo si desobedecen la instrucción de sus colectividades. Sin embargo, expertos en asuntos electorales consultados por esta sección han señalado que dado que el apoyo se daría después de pasada la elección del Congreso, ya no podría decretarse la nulidad de la elección, dado que este procede por hechos que ocurren antes de las votaciones. Existe de hecho ya jurisprudencia en ese sentido en el Consejo de Estado, con la que se decidió, entre otros casos, la eventual nulidad de la elección del entonces representante Andrés Calle, hoy detenido por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien hace 4 años desafió al director del Partido Liberal y decidió apoyar a Gustavo Petro a pesar de que a su partido había tomado la decisión de que se iba con el entonces candidato Federico Gutiérrez. La sentencia del caso Calle ha circulado en los pasillos del Congreso por estos días para mostrar el camino que tendrían los congresistas que no estén con la decisión que adopten las directivas de sus partidos. Ya veremos qué pasa, pero lo que sí es seguro es que las demandas van a llegar al Consejo de Estado y allí se dará una vez más la última palabra.
La publicación de la hoja de vida del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como nuevo superintendente de salud, desató una fuerte polémica en el país por su falta de experiencia en el sector y las críticas de varias asociaciones científicas que consideran que no tiene el perfil para liderar la inspección, vigilancia y control del sistema de salud. En las últimas horas se conoció que el pasado 14 de abril, un día antes de viajar a Barcelona a la cumbre de líderes progresistas en defensa de la democracia, el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Bernardo Camacho como superintendente y designó como encargado al viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego. Esta decisión generó dudas y rumores sobre si el nombramiento de Quintero se había enredado. Consultamos con la presidencia, quienes nos aseguran que el proceso sigue en pie y que la designación de Urrego es temporal mientras se surten los trámites administrativos. Es decir, pese a las críticas, el plan del presidente Petro de nombrar a Quintero se mantiene y con el mandatario ya de regreso en Colombia, se espera que firme el decreto en las próximas horas. Eso nos dicen de presidencia. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. A ustedes una feliz noche.